Bienvenidos, soy el hermano Santiago, pertenezco a la comunidad de servidores Amoris Christi, soy alumno de cuarto de Teología aquí en el Seminario Diocesano de Arquidiocesano de Toluca y bueno, hoy vamos a comentar un poquito con estos jóvenes. A ver, por favor, nos presentamos. ¿Cómo está, hermano? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando. Mi nombre es Daniel Dueñas y pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y aparte un tema que nos concierne a todos y me da mucho gusto. Pues yo soy Rafael Chávez, un gusto que me hayan invitado, poder pues, compartir un poco de lo que me dejó esta encíclica de nuestro Santo Padre Francisco. Entonces hablaremos sobre Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, esta encíclica del Papa Francisco que nos ayuda a tomar una mayor conciencia de la importancia de cuidar pues, el lugar donde vivimos, sobre todo pensando no solo en nosotros, sino también en las generaciones futuras. Entonces, bueno, vamos a iniciar compartiendo pues, algunos puntos esenciales de la encíclica de cada capítulo que el Papa Francisco va desarrollando en este documento. Y en primer lugar, vamos a ver el primer capítulo que se titula... El primer capítulo pues, se titula Lo que está pasando en nuestra casa, en nuestro hogar común, ¿no? Y pues se aborda en este capítulo el Papa la preocupación sobre lo que está sucediendo en relación a los cambios ecológicos o climáticos, ¿no? Y aborda varios puntos, me gusta porque es un desarrollo hasta histórico, ¿no? De lo que ya ha estado pasando en uno de los puntos, en el punto 4 me parece, y también aborda pues estos problemas, la falta de desinterés de algunos países sobre esto, o algunos hasta con la negación, ¿no? Algunos ejemplos pues han sido expresidentes muy poderosos que han negado públicamente el cambio climático que hemos estado viviendo o la degradación pues sí, del ecosistema, que eso es una realidad. También un punto que me pareció muy importante ahí por el punto 5 del capítulo, que habla de la marginación, ¿no? que genera el cambio climático sobre los más necesitados, ¿no? Cómo a veces explotamos esos recursos y podemos degradarlos a ellos, ¿no? En cierto punto, por ejemplo, ¿dónde se van a vivir, por ejemplo, en las sociedades la gente que menos tiene? Pues a los lugares donde, por ejemplo, el río Lerma, ¿no? Los lugares donde se pueden contaminar. Aquí en el Estado de México tenemos muchos lugares que han sufrido precisamente por la contaminación y por esa explotación de los recursos económicos, por ejemplo, los que producen flor. Muchas personas han generado cáncer, han generado pues una problemática que al final de cuentas está afectando a los que más tienen, porque el que tiene se va a vivir a otro lado, ¿no? Lamentablemente así sucede y es ese egoísmo que está planteando el Papa, ¿no? ¿Cómo es nuestra responsabilidad como cristianos abordar este tema? ¿Cómo es nuestra responsabilidad cuidar este hogar en común? ¿Y cuál es nuestra situación actual? Efectivamente, y también algo muy importante que toca es pues cómo nosotros no simplemente dañamos pues, el lugar donde vivimos y a través también de la contaminación, la cuestión del agua que también aborda, sino incluso también cómo pues, por nuestro poco cuidado, no, por la explotación de los recursos que realizamos nosotros, incluso ello conlleva una pérdida de la biodiversidad, ¿no? Cuántas especies cada año pues, desaparecen a causa nuestra, ¿no? de un poco cuidado del mundo en el cual vivimos. Entonces eso también es un punto que aborda en este primer capítulo. Muy bien, pues en el segundo capítulo, que se titula El Evangelio de la Creación, aquí el Papa Francisco pues también nos propone, a partir de las Sagradas Escrituras, basándonos en el libro del Génesis, cómo nos manifiesta un orden, ¿no? en cuanto al cultivo responsable de la tierra que nosotros tenemos que llevar a cabo. No podemos simplemente utilizar toda la tierra para explotarla al máximo y obtener así el máximo rendimiento en cuanto a los recursos alimenticios para nosotros, sino que también pues, tenemos que dejar la tierra descansar, respetar los tiempos, el ritmo que cada espacio tiene.
y a la misma vez se nos habla de la protección de la naturaleza que también nosotros hemos de llevar a cabo. Por otra parte, también algo importante que hay que destacar es que si bien Dios nos ha dado pues la responsabilidad, ¿no?, de cuidar, o más bien de servirnos de todas las demás criaturas que Él ha puesto en este mundo, y en el libro del Génesis pues se nos da ese poder para dominar, para someter a las demás criaturas, pues algo muy importante que destaca en el punto 67 es que este dominio no puede ser absoluto, es decir, interpretar este versículo del libro del Génesis de esta forma pues no es la mejor interpretación, o no es una interpretación correcta. Más bien también Dios sí nos ha dado todo para nosotros, ha creado todas las condiciones para que el ser humano pueda realizarse en la vida y al fin y al cabo cumplir su voluntad, realizar el plan de Dios, pero también con esa responsabilidad de cuidar de las demás criaturas. Y también en este capítulo segundo pues se nos manifiesta cómo al fin y al cabo la creación es el lenguaje de Dios. Dios nos está hablando a través de su creación, y también detrás de cada cosa, detrás de cada criatura, detrás de ese orden que nosotros y de esa belleza que descubrimos, hay un significado y hay una enseñanza que Dios nos está manifestando. Y del mismo modo también destaca el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la interdependencia de las criaturas. Es decir, que el ser humano no puede vivir aisladamente. También nosotros necesitamos de las demás criaturas tanto como las demás criaturas necesitan de nosotros, y de la importancia de nosotros cuidarlas a ellas. Y aquí también algo que puedo destacar es una advertencia que hoy en día a lo mejor no se tiene muy claro, y es la siguiente, que las criaturas sí nos hablan de Dios, pero no son Dios, ¿no? Porque pues ciertamente muchas personas, incluso religiones, divinizan a animales, a otras criaturas, ¿no?, como por ejemplo el hinduismo, y esto pues no es correcto, ¿no?, porque al fin y al cabo es una criatura de Dios, es una creación que nos habla de Dios, ¿no?, pero que evidentemente no es Dios. Y aquí se presenta San Francisco de Asís, por eso el título de la encíclica Laudato Si, basada en esa oración de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís adora al Señor por todas sus criaturas al contemplarlas, pero no adora a las criaturas. Y bueno, también se nos habla de este origen, ¿no?, basándonos en el principio que hemos dicho de cuidar de las demás criaturas, y la importancia de que al fin y al cabo todos venimos de un mismo creador, el mismo origen, y que, por así decirlo, dice, formamos parte de una familia universal. Sí, y más adelante, en el capítulo 3, titulado Raíz humana de la crisis ecológica, pues ya se va el Santo Padre centrando más en lo que concierne a los humanos y cómo este problema se ha estado generalizando muchas veces por nuestra propia responsabilidad, por nuestras propias acciones, nuestros propios pecados. Hemos ido corrompiendo esta creación que se nos fue dejando como nuestro dominio. El Papa, preocupado, habla de los pros y los contras que tiene el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años. Este avance tecnológico pues ha traído cosas muy, muy positivas, muy buenas. Tengo pues experiencias positivas porque pues ahorita pues tenemos esta herramienta que nos ayuda a dar un mejor análisis. La encíclica, aunque la tenemos en físico, la pudimos haber leído en forma digital, nos une los unos a los otros, la tecnología nos facilita ciertas tareas y en cierto punto nos ha dado una calidad de vida mayor, nos ha eliminado ciertas necesidades a cambio de otras más simples. Pero el Papa Francisco está preocupado porque es claro que aquellos que dominan lo económico, que dominan estas tecnologías, como los de Silicon Valley, pues tienen mucho dominio. Pueden controlar nuestras opiniones. Si nosotros queremos hablar en alguna red social y no les gusta, es fácil censurar. Y aún más peligroso, explotan sin reparo nuestro planeta.
Con la tecnología ha sido más fácil talar bosques, ha sido más fácil extraer agua, extraer hidrocarburos, quemarlos, y luego tenemos la que también menciona el Santo Padre, tenemos la energía nuclear, que llega como una energía renovable, buena alternativa para los combustibles fósiles, pero tenemos un arma peligrosísima que puede cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Y bueno, preocupado por esto, por dañar gravemente al planeta y a la humanidad, su santidad nos invita a reflexionar esto y tener mucha precaución en qué tanto poder le damos a la tecnología. Es una buena herramienta, pero no la veamos como un Dios que tiene un poder similar a Dios, no la veamos así. Muchas personas, y pues me incluyo, podemos llegar a ser adictos a este aparato por las facilidades que nos brindan. Y muchas veces descuidamos nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, por estar en otros asuntos que nos proporciona esta tecnología. Nos facilita la vida, sí, pero no es Dios. No dejemos a Dios de un lado y no pongamos a la tecnología y a los avances tecnológicos como más poderosos que Dios, porque no es así. Dios tiene que ser el principal y el centro de nuestra vida, y es también a lo que nos invita el Papa Francisco para no cederle tanto poder, tanto de nuestras vidas a estas personas que dominan estos entornos. Luego tenemos un paradigma porque hablamos de que antiguamente se tenía una idea errada del antropocentrismo, como ya menciona el hermano Santiago. Sí, se nos dio un dominio de la creación y decíamos, como somos los amos de la creación, vamos a explotarla hasta lo que nos dé, hasta donde llegue, sin importarnos las consecuencias. Esto no es verdad. Dios nos otorgó una casa. Es como si tu papá te pone una casa amueblada, pintada, bella, perfecta, y tú te abocas a destruirla, a dejarla horrible, a no limpiarla, a desordenarla. Yo creo que ese padre que te regaló esa casa va a sentir una gran decepción al ver cómo tienes tu casa. Y es nuestra casa y hay que amarla como si fuera nuestra casa. Esto quiere decir, sí, vamos a utilizar los recursos que esta nos brinda, pero hay que preocuparnos por las consecuencias y por no ser voraces en el uso de ella. Dios nos dio dominio sobre la naturaleza no para alimentar nuestras pasiones, no para alimentar vicios, sino para subsistir y para darle mayor gloria a Él. Entonces, nos invita el Santo Padre a rechazar este paradigma. Sin embargo, ha habido argumentos erróneos. El Santo Padre habla en el punto 118 que es un error poner a la naturaleza a la par del hombre, y tiene razón. ¿Cómo vamos a reprocharnos la extinción de algún animal si estamos a la par? Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Supongo que si un tiburón, estando a la par del hombre, se come una vaquita marina, este tiburón sería tan responsable de su extinción como nos quieren hacer responsables. Pues no, nosotros no estamos a la par de la naturaleza, estamos por encima, tenemos intelecto y tenemos alma, por lo tanto sí tenemos responsabilidad de preservarla. No, otro animal no la tiene, nosotros sí. El dodo será responsable de su propia extinción por ser inútil, por no tener elementos en su entorno. Pues no, el responsable fue el hombre que cambió el entorno y que le provocó más difícil la vida a estas especies que pues estaban adaptadas para ese entorno. Entonces no estamos a la par de las criaturas. Su santidad lo menciona y pues hay que seguirlo y tiene razón. Y al respecto, pues también como la violencia o la explotación del medio ambiente o la violencia contra las otras criaturas también en el fondo después se vuelve contra nosotros. Es decir, si nosotros no somos capaces de cuidar pues el medio ambiente en el cual vivimos, esta casa común, pues también tarde o temprano eso se va a manifestar en la relación que tenemos
entre nosotros mismos, ¿no? La violencia humana. Y a la misma vez también una crítica que podemos hacer es, pues hoy en día surgen muchos movimientos que tratan de defender pues, el cuidado del medio ambiente, pero también sembrando cierta hostilidad o cierto odio hacia el mismo ser humano, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo contar una anécdota en la cual, pues referente a la tauromaquia, ¿no? Pues como mucha gente, pues defendiendo los toros, yendo en contra de esto, también siembra odio, ¿no? Hacia el mismo ser humano, ¿no? E incluso hubo pues una corrida de toros en la cual pues el toro corneó allá en España al torero y pues prácticamente casi lo mata, y la gente comentaba, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Y ojalá que se muera. Entonces esto también manifiesta pues una pérdida de sentido, una pérdida de valor y de amor a la vida humana, ¿no? Que también pues manifiesta esta pues, desorientación de la sociedad. Justamente hermano, ha habido movimientos desafortunados que con una bandera ecológica promueven una fuerte misantropía y ha sido un pensamiento extendido que de verdad es inclusive contradictorio y perjudicial para la causa ecológica. Me recuerda la película de Animales Fantásticos, que el protagonista, que es una persona que cuida animales y los investiga, dice que sus animales están libres, rodeados de las criaturas más salvajes y más malas que existen. ¿Y quién es esta criatura? Pues el hombre, refiriéndose al hombre. Pues no es verdad. O sea, hay que repudiar el pecado, hay que repudiar la maldad, pero el hombre es una creación perfecta de Dios, al igual que las demás criaturas. Y no es verdad que nosotros pues seamos el enemigo de la naturaleza, al contrario, somos el medio para protegerla y preservarla. Somos lo que le da sentido a la creación. Así es. Entonces, ese es un movimiento desafortunado, pero bueno. Después procede su santidad, en el capítulo 4 nos habla de una ecología integral. ¿Qué quiere decir integral? Integral significa que abarca varias disciplinas, y lo vemos desde diversos puntos: la economía, la sociología, la visión cultural y una visión de vida cotidiana que nos plantea su santidad. Por tanto, de la economía, hace una fuerte crítica hacia los poderes, hacia los países poderosos y económicamente dotados. Porque, bueno, breve explicación de la gráfica de la oferta y la demanda. Cuando un producto crece en demanda, cuando más personas empiezan a consumir dicho producto, este producto empieza a escasear y a hacerse más caro. Los países, y sobre todo, bueno, no hablemos de países, hablemos de sectores. Los sectores sociales económicamente favorecidos tienden a consumir en desmesura, tienden a tirar mucho alimento, tienden a desperdiciar mucho, y esto provoca un desbalance en las personas económicamente desfavorecidas. O sea, mientras yo más consuma, más tire, más desperdicie, más estoy perjudicando a aquel que no lo tiene, porque estoy provocando que se le haga más caro a él. Esto es a grandes rasgos, porque lo explica claramente su santidad mucho más profundo, lo que estamos provocando en el consumo ilimitado, insaciado de búsqueda de más. Esto claramente nos ha hecho esclavos del recurso económico, del dinero. Jesús mismo muchas veces habló de que el rico difícilmente entraría al reino de los cielos. Me recuerda mucho a la parábola del mendigo, porque creemos que estamos siendo muy buenos tirándole las migajas al pobre, y no es verdad. O sea, dejándole lo que le sobra a las grandes ciudades para las zonas rurales, no estamos siguiendo el plan de Dios, no estamos siendo buenos cristianos
al dejar el desenfreno y el consumo, al depender de una sociedad económica en ese caso. Al respecto, yo investigué un poquito más sobre los datos en cuanto al desperdicio de alimentos, y la verdad es que las estadísticas son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, en Europa se desperdicia el 20% de la producción de alimentos, que equivale a 153,5 millones de toneladas de alimentos cada año, y con eso podríamos alimentar pues, prácticamente pues, toda Europa o todo África. Y en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos cada año, lo que equivale al 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores. Los países que más desperdician comida pues son China, que desperdicia 91,6 millones de toneladas, seguidos de la India, y después de Estados Unidos, 19,4 millones de toneladas. Aquí en nuestro país, en México, pues es uno de los países que más comida desperdicia, pues están las cifras a 12 millones de toneladas anuales. Desafortunado. Es desafortunado porque lo que nos sobra tirarlo, teniendo un hermano que le falta, es totalmente perverso. Y yo creo que es a lo que nos llama el Papa Francisco. O sea, dejar estas actitudes de que porque tengo dinero puedo desperdiciar, puedo tomar y tirar, que es la cultura del descarte precisamente, que también nos la presenta su santidad como algo realmente perverso. Después también nos invita a entender la ecología desde el punto de vista cultural, y dentro de ello es que busquemos una globalidad, una cultura global en el que todos converjamos en cómo vamos a cuidar nuestra casa común, cómo vamos a hacerle, y que culturalmente convivamos y entendamos cómo vamos a avanzar, no segregarnos entre países pobres, países ricos, países europeos, africanos, no, seguir una misma tendencia, que es como la solución que plantea el Santo Padre. Luego, en la vida cotidiana, acciones pequeñas que pueden llegar a significar mucho, y lo mencionamos. No está bien desperdiciar, no está bien tirar el agua, no está bien gastar electricidad. O sea, en las pequeñas acciones poder demostrar que somos cristianos y que también nos preocupa esta causa. No solamente quedarlo en una simple teoría, sino llevarlo a cabo. Es parte de lo que nos llama el Santo Padre. Y también todo esto para seguir al bien común. El bien común definido como que los derechos a los que todos somos, los que todos tenemos, los derechos que todos tenemos, ese es el bien común, poderlos gozar, poder disfrutar de esos derechos. El alimento es uno de ellos, que no le falte alimento. Derecho a un medio ambiente sano, es buscar ese bien común, hacer las cosas porque me preocupa mi prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Yo no me daría una sobra, yo no tiraría basura si viera a mi hermano hambriento, no lo haría. Entonces, buscar siempre que todos tengamos goce de nuestros derechos, el bien común. Bueno, al respecto de eso también podríamos hablar del derecho a la propiedad privada, que sí. También el Papa Francisco pues destaca, ¿no? Que al fin y al cabo pues tiene que estar subordinado al destino universal de los bienes, es decir, pues todo cuanto Dios ha creado pertenece a toda la humanidad. Sí, tenemos derecho a la propiedad privada siempre y cuando evidentemente uno pueda beneficiarse del fruto de su trabajo, pero también a la misma vez aportar al bien común, y pues en ese sentido, si hay alguna propiedad que está inutilizada, pues también el Papa Francisco dice pues se le tiene que quitar, por así decirlo, o para poder darle uso en cuanto al beneficio de toda la sociedad. Claro, no caer en esos excesos. Y bueno, finalmente la justicia entre generaciones, la frase que tanto se repite cuando se habla de ecología, que tantas veces escuchamos
en las clases de ecología, en cívica y ética y en todas las clases que nos dan respecto de este tema, justicia entre generaciones. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues para dejarle un mundo mejor al que viene, para no empeorarles el futuro a las siguientes generaciones, preocuparnos por los que vienen, que no sufran carencias, que mejore la calidad de vida, menciona repetidas ocasiones, y es lo de cajón, o sea, lo tenemos que tener bien clavado porque se repite tantas veces que no se nos puede olvidar. Y pues bueno, luego viene El capítulo quinto, ¿verdad? el capítulo quinto, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? O bueno, dicen que la teoría pues es muy buena, ¿no? Pero lo más importante, si quieres tú que algo funcione, hay que ponerlo en la práctica. Eso ya es el mundo real, ¿no? Existen tantos teóricos, por ejemplo, de política, que precisamente vamos a hablar de eso en este capítulo, ¿no? Tantos teóricos, pero ya cuando se pone en práctica es diferente. Pero el Papa Francisco nos invita a todo esto que acabamos de ver, a todo esto que acabamos de platicar, a llevarlo al mundo real. Y pues bueno, somos seres politicones, ¿no? Decía Platón que somos animales, somos politicones, somos animales políticos. Yo creo que somos los únicos. El zoón politicón, muy bien, sí, exacto. Entonces, sí es importante, ¿no? Y la política es una realidad que se ha vivido desde que vivimos en sociedad, desde que somos el principio humano, siempre ha existido esto. Y son los que toman las decisiones. La política es la que toma decisiones, ¿no? Aquel que tiene el bastón de mando, la responsabilidad, una responsabilidad que Dios nos da y que Dios nos encomienda. Y el Papa nos habla precisamente de esto, ¿no? Cómo interviene, cómo estas acciones políticas intervienen, ¿no? Como en cualquier política pública, porque aquí estamos hablando de políticas públicas, es una problemática social que necesita ser abordada a través de una política pública, y en esta explicación también nos da cuáles son los puntos donde podría interrumpirse o donde podría frustrarse ese cambio que queremos hacer, ¿no? De cuidar el medio ambiente, ¿no? Y principalmente primero nos habla en general primero de un diálogo mundial, ¿no? Un diálogo que debe haber entre los países, y pues entre países que tienen y países que no tienen también, ¿no? Y un ejemplo muy claro es, pues sí, Londres ya no tiene cero emisiones de contaminación de carbón, pero todo se está yendo a países orientales, ¿no? Donde están produciendo, porque pues no es que dejen de producir, se tiene que ir a algún país, y esos países en vías de desarrollo o países marginados son los que están sufriendo las consecuencias climáticas, y países privilegiados, ¿no? En este caso Inglaterra, Londres ya no tiene emisiones de carbón, aunque es bueno, pero sí es importante, y habla acerca de esa distribución de responsabilidades, y cita a los obispos bolivianos, ¿no? Decía, sí, tenemos todos la misma responsabilidad, pero sí hay que llamar a esos países que han sido los responsables de la contaminación en los países marginados, ¿no? ¿No? Para que contribuyan. Esto es el tema yo lo veo desde el punto de vista que el tema ecológico es un tema no solamente de fronteras, no solamente de continentes, sino es un cambio que el Papa nos habla de un cambio que nos impacta a todos, y sí es importante que platiquemos entre países. Luego viene el estudio nacional, el estudio social y local, ¿no? Que los diálogos locales, que dice el Papa Francisco que esos son los más importantes, ¿no? Dice, un político no afecta directamente cuando afecta al votante, ¿no? Y ahí nos invita a que nos involucremos en estas acciones y que presionemos precisamente a la política, o que le demos ese sentido de que se cumplan los parámetros para cuidar el medio ambiente. También nos habla el Papa de la corrupción. Como cualquier política pública, cuando deseamos implementar una política pública, es un tema que afecta a todos los países, ¿no? Y la corrupción, yo les preguntaría a ustedes, ¿de dónde surge la corrupción? ¿Cuál es el origen? Pues el origen, al fin y al cabo, es el ser humano.
es la persona en sí. Pero más allá, ¿cuál es cuál sería Es una raíz espiritual. pero no sería una obtención económica? Claro, un beneficio propio. Es un beneficio económico haciendo de omisión, o omisión por la omisión de cuidado o por la acción de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, la corrupción puede ser, pues una empresa, voy a implementar, una empresa de hidrocarburos y me hago de la vista gorda en la contaminación y Que se derrame el que se petróleo en derrame el el Golfo de petróleo, México. o ese año no tomo los índices de contaminación que hay en el medio ambiente. Luego el Papa Francisco también nos invita a eso, a unos estudios verdaderos en el campo, ¿no? Que no se filtren de esa corrupción, que sea verdadero, para que podamos tener una imagen clara de lo que hablábamos precisamente en el primer capítulo, ¿no? Una radiografía de lo que está pasando. Sí. Pero sí es importante este tema de la corrupción, porque podemos tener ideas excelentes, maravillosas, pero justamente una política pública con corrupción no va a dar resultados. Entonces nos invita el Papa a que hagamos verdadera política, ¿no? Lo aborda desde este punto, ¿no? El Papa siempre nos ha invitado a eso, a que se cambie la política, pero ahora nos invita desde el punto de vista de la ecología, del punto de vista de los programas sociales, pues del desarrollo. No nos invita a las energías renovables, ¿no? Que sea un cambio radical, transitorio, que no solamente, como les digo, sea en Londres, que se cambien a coches eléctricos o que sea la energía más menos contaminante, sino que también pueda haber un apoyo de los países que tienen para los países que no tienen, y el cambio sea acelerado, ¿no? Principalmente también abordar el tema de que necesitamos cambiar esa política. Él dice muy claramente: no vengo a cambiar la política, pero sin embargo muchos políticos son creyentes. Entonces, claro, es importante que seamos creyentes y que defendamos nuestros ideales y que defendamos la verdad, porque al final de cuentas defender la verdad es lo que debe hacer la Iglesia. Claro, Así es. Y bueno, pues ya en el último capítulo 6, titulado La educación y espiritualidad ecológica, pues ya más bien son aplicaciones a la vida personal de todas estas propuestas que el Papa Francisco nos está pues manifestando para ayudar pues al cuidado de la casa común. Entonces también pues retoma el tema del paradigma tecnoeconómico, ¿no? Y habla pues de ese egoísmo colectivo y de ese afán por consumir a toda costa, convirtiéndolo pues en un mismo estilo de vida consumista. Y para ello pues el Papa Francisco confía en el ser humano, ¿no? Y el ser humano en su capacidad para, si bien estamos viviendo una crisis ecológica, también es una nueva oportunidad para iniciar caminos nuevos hacia obtener esa verdadera libertad. Y pues en este cambio en los estilos de vida, pues él manifiesta la importancia de estos movimientos de consumidores que pues por medio de iniciativas, pues sí, y manifestando esa posición a este estilo de vida, logran que pues dejen de adquirir esos ciertos productos que se están produciendo a un nivel muy grande. Entonces, pues vamos a cambiar, vamos a reunirnos entre nosotros y vamos a decir, pues ahora ya no vamos a consumir este producto. Entonces ellos van a decir, bueno, pues entonces como pues eso repercute en mi empresa, en los beneficios de mi empresa, pues vamos a tener que adaptarnos a lo que los consumidores están pues manifestando, ¿no? Entonces también de esa forma podemos ir cambiando pues este estilo de vida que no sea tanto consumista, y eso también nos habla de que al fin y al cabo comprar, dice en el punto 206, comprar es siempre un acto moral y no solo económico, ¿no? Porque implica la responsabilidad del ambiente y las repercusiones de este estilo de vida consumista que tienen pues como un deterioro ambiental. Y bueno, también considerar este impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo, esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, y superar el individualismo. Y a la misma vez también se nos habla de la educación, ¿no? De una educación ambiental. Se nos dice en el punto 210 que hemos de recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico,
el interno con uno mismo. Es decir, primero, pues a nivel personal, solidario con los demás, y también el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios. Y se nos habla de una ética ecológica, en la cual pues nosotros hemos de crecer también en esa solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión, algo muy importante, una característica también del Papa Francisco, que nos habla, pues no solo en este documento, sino también en otros, pues de esa compasión por el ser humano, de esa ternura que hemos de tener por el cuidado del ser humano, y también partiendo del ser humano con las demás criaturas. Y se nos habla también de una ciudadanía ecológica, crear una ciudadanía ecológica. ¿Por qué? Y destaca la importancia de fomentar estos valores, estas virtudes, como por ejemplo la donación de uno mismo, ese compromiso ecológico, a la hora también de formar esa conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones. Y pues también un poco retomando lo que Rafa antes nos compartía de esa ecología también en la vida cotidiana, pues aquí nos pone muchos ejemplos, ¿no? que nosotros podemos practicar en nuestro día a día, como por ejemplo dice, abrigarnos y no prender la calefacción, ¿no? Reduce el consumo pues de electricidad. O por ejemplo, también nos habla de utilizar el transporte público o compartir un mismo vehículo entre otras personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias, ¿no? Cuántas personas se dejan pues prácticamente todas las luces de la casa prendidas y pues ahí están gastando nada más, ¿no? Sí, por una parte pues vendría bien apagarlas para ahorrarse no dinero, pero también pensando pues en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y también otra idea es la regla de las 3 R's. Yo recuerdo cuando era chiquito, en la escuela nos enseñaban esta regla de las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar, y eso es algo también que nosotros no se nos puede olvidar, sino que además tenemos que implementar en nuestro día a día. Y bueno, también destaca en ese sentido de la educación la importancia de la educación en la familia, porque al fin y al cabo es la familia la que ayuda al ser humano a descubrir la importancia y el valor que tiene la vida misma, y de esta forma, pues por medio de pues, sencillas actuaciones, sencillos actos o sencillas palabras, como dice, pedir permiso para hacer las cosas, por favor, o dar las gracias, o pedir perdón, pues ya estamos valorando la vida humana, y partiendo de ahí también nos vamos a ir al cuidado y el valor de las demás criaturas, de las demás formas de vida. También se nos habla de las instituciones educativas, y dentro de aquí está la Iglesia también, con una misión de concientizar a la sociedad, a la humanidad, de la importancia de asumir este paradigma nuevo que respeta la creación, nuestra casa común. Y finalmente podemos decir, la propuesta también del Papa Francisco es una conversión ecológica, o sea, una conversión ecológica que parte de esa conversión interior de la persona, porque al fin y al cabo la raíz de todo este problema pues es espiritual, ¿no? Es porque el ser humano está mal, porque el ser humano se ha encerrado, dice Pablo, al autorreferencialismo, ¿no? Encerrarse en uno mismo, pensar solo en mí mismo, en el egoísmo, individualismo, pues entonces todo eso me lleva a toda esta situación. Entonces, esta conversión ecológica, pues dice el Papa Francisco, que consiste en dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Cristo y las relaciones con el mundo que nos rodea, y de esta misma manera convertirnos en protectores de la obra de Dios. Llevar a cabo una reconciliación con la creación, y esta conversión, sí o sí, dice Papa Francisco, ha de ser comunitaria. Pues bueno, pues esto ha sido todo. Más o menos a grandes rasgos, lo que el Papa Francisco en esta encíclica, Laudato Si, nos va enseñando a partir de su magisterio petrino. Y bueno, pues el propósito de este compartir, de esta tertulia, Laudato Si, así le hemos llamado, pues es sobre todo darles a conocer un poquito y animarles a profundizar más en este documento, y sobre todo hacerles reflexionar, ¿no? Hacerles tomar conciencia de la importancia, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el cuidado de la creación que Dios nos ha confiado.
Y bueno, pues deseamos que este video les haya ayudado y les damos también las gracias por su atención, las gracias aquí a nuestros amigos jóvenes. Le agradezco la invitación y sí, como dices, es importante, ¿no?, que reflexionemos sobre este importante documento, ¿no? Es una realidad, más allá de muchas cosas y una realidad que no podemos ignorar. Así es. Gracias también a Rafa. Muchas gracias por invitarme, hermano, y pues sí, como dice Dani, darle importancia a estos documentos que luego nos manda su santidad, leerlos para que pues luego no nos dejemos llevar por ideologías y por otras asociaciones civiles que dicen el hombre está por debajo de la creación, promueven el aborto y otras cosas negativas. Mejor veamos qué dice nuestra iglesia acerca del tema y a partir de ahí empecemos a emprender acciones. Así es. Pues muchas gracias a todos y pues Dios les bendiga y no se olviden también de compartir nuestro video.